Lo supe cuando vi el bracelete en su mano. No en el pulso de cera. En la mano de él. Kael lo sostenía con 2 dedos, como quien sostiene algo que ya no necesita. Como quien ya terminó de usarlo. Eso fue antes. Déjame contarte cómo llegamos hasta ahí. Cera tenía 23 años cuando me buscó por primera vez. No vino a pedirme poder. No vino a pedirme venganza. Vino a preguntarme si era verdad que algunos hombres protegen porque aman, o si todos protegen porque necesitan algo que guardar. Le dije que había visto las 2 cosas. No le dije que había visto, con mucha más frecuencia, una tercera cosa, hombres que protegen porque poseer y proteger, en su mente, son la misma palabra. Debí decírselo. No lo hice. Eso también es parte de esta historia. Kael llevaba 6 años siendo su escudo. 6 años interponiéndose entre Cera y el mundo, pronunciando su nombre con una suavidad que parecía devoción. El bracelete fue el primer año, cuero trenzado, cierre de bronce, colocado en su muñeca con una promesa que ella repitió para sí misma durante noches enteras. Nadie te alcanzará mientras yo respire. Lo que nadie le preguntó fue, ¿y si eres tú quien abre la puerta? ¿Cuándo empezó a abrirla? ¿Cuánto tiempo llevaba la cerradura sin seguro, mientras ella dormía convencida de estar a salvo? Eso es lo que vas a descubrir. Y cuando lo sepas, vas a recordar cada vez que confiaste en alguien que juró protegerte, y vas a preguntarte si la puerta de tu propia casa también está abierta. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? La mañana en que todo comenzó, Cera estaba mirando el bracelete. No haciendo nada más. Solo mirándolo. Los dedos de la mano derecha rozando el cuero trenzado, el pulgar pasando una y otra vez sobre el cierre de bronce como si fuera una cuenta de rosario, como si el contacto pudiera confirmar algo que las palabras ya no alcanzaban a sostener. Yo la observaba desde el umbral del patio. Había llegado sin ser convocada, algo que hago cuando el aire cambia de peso antes de que los humanos noten el cambio. El aire alrededor de Cera llevaba 3 días sintiéndose diferente. Más denso. Con esa quietud específica que precede a las cosas que no tienen vuelta atrás. Ella levantó la vista. No se sobresaltó. Cera nunca se sobresaltó al verme. Desde los 17 años, la primera vez que llegó a mi templo con los pies descalzos y una pregunta demasiado grande para su edad, había aprendido que mi presencia no significaba amenaza. Significaba que algo merecía ser mirado de frente. Él no vino anoche, dijo. Sin saludar. Sin preámbulo. Lo sé. Tampoco mandó mensaje. También lo sé. Kael llevaba 16 años siendo el hombre de confianza de la familia de Cera. Los primeros 10, como administrador de los bienes que el padre había acumulado, tierras en el Valle Norte, contratos con 3 gremios de mercaderes, una casa de piedra con 2 niveles y un jardín interior que el padre había plantado árbol por árbol durante 22 años. Los últimos 6, como protector personal de Cera, después de que el padre murió y los parientes comenzaron a circular con la paciencia hambrienta de quienes saben que solo necesitan esperar. Kael había sido el primero en ponerse entre Cera y esa paciencia hambrienta. El bracelete vino después. Cuero negro trenzado a mano, cierre de bronce con una pequeña serpiente grabada, no en mi honor, aclaró él con una sonrisa cuando Cera me lo describió, sino porque la serpiente muda de piel y sigue siendo la misma. Como el juramento, dijo. Puede cambiar de forma pero el compromiso es el mismo. Yo no dije nada cuando Cera me contó eso. Debí decir algo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Pregunté. Hace 4 días. Vino a cenar. Estuvo tranquilo. Habló de los contratos del gremio del norte, dijo que había una disputa menor pero que ya la estaba resolviendo. Hizo una pausa. Se veía tranquilo. Demasiado tranquilo, ahora que lo pienso. La tranquilidad de los hombres que ya tomaron una decisión es distinta a la tranquilidad de los hombres que no tienen nada que temer. Es más silenciosa. Más asentada. Como quien ya depositó un peso que llevaba cargando. Yo había visto esa tranquilidad antes. Muchas veces. En muchas eras distintas. ¿Tienes noticias de los parientes? Pregunté. Cera bajó la vista al bracelete. Varón mandó un mensajero hace 2 días. Dice que quiere reunirse. Que tiene una propuesta sobre los contratos del norte.
Levantó la vista. Kael siempre manejaba eso. Nunca me dejaba reunirme con Varón sin estar presente. Y esta vez no está. Varón era el primo mayor del padre de Sera. 61 años, 3 matrimonios disueltos, una reputación de hombre razonable que todos los que lo conocían de cerca sabían que era construcción cuidadosa. Había esperado la muerte del padre de Sera con una cortesía impecable. Había enviado flores. Había esperado 3 meses antes de enviar el primer mensajero sobre los contratos. Llevaba 47 meses enviando mensajeros. 47 meses de propuestas razonables, de ajustes menores, de sesiones graduales. Sera había rechazado cada una. Kael había manejado cada rechazo con la firmeza de alguien que sabe exactamente qué está defendiendo. Yo caminé hacia el centro del patio. Las serpientes en mi cabeza se movieron hacia el sol. Les gusta el calor de la mañana, ese primer calor que todavía no quema. ¿Qué dice el mensajero de Varón exactamente? Sera fue adentro y volvió con un papel doblado. Me lo extendió. Lo leí sin tocarlo. Aprendo más de los documentos cuando no los toco, cuando solo los miro desde la distancia que los humanos no se permiten. La letra era de Varón. El tono era cordial. La propuesta era concreta, una reunión en la Casa de Piedra, en 3 días, para discutir la administración de los contratos del norte a raíz de ciertos cambios en las circunstancias recientes. Cambios en las circunstancias recientes. Kael desaparecido 4 días. Varón solicitando reunión de urgencia. La frase que no explicaba que había cambiado porque asumía que Sera ya sabía, o porque quien redactó la carta asumía que pronto sabría. Algo se cerró en mi pecho. No miedo. Yo no tengo miedo. Pero hay un reconocimiento que se instala en mí cuando los patrones repiten, una especie de peso antiguo que viene de haber visto esto antes, exactamente esto, con nombres distintos y la misma geometría. Sera, dije. No vayas a esa reunión. Ella me miró. ¿Por qué? Porque la carta asume que ya sabes que cambió. Y tú no sabes. Eso significa que hay algo que te ocultaron. Silencio. Las serpientes se acomodaron. El sol subió un dedo más en el cielo. ¿Kael? Dijo ella. Una sola palabra. Pero la forma en que la pronunció, como quien recién entiende el peso de un nombre que pronunció miles de veces sin pensar, me dijo que alguna parte de ella ya lo sabía. No lo sé todavía, respondí. Era verdad. Tenía el reconocimiento del patrón, no la confirmación del hecho. Pero voy a averiguarlo. Fue esa tarde cuando llegué al lugar donde Kael se alojaba cuando no estaba en la casa de Sera. Un cuarto en la posada del mercado central, no por necesidad económica, sino por discreción. Había pagado 3 meses por adelantado, 8 semanas atrás. El cuarto estaba vacío. Ordenado. La ropa doblada, las cosas personales en su lugar. El tipo de orden de alguien que no planea volver pero no quiere dejar rastro de urgencia. En la mesa, debajo de un vaso de cerámica, había un papel doblado 2 veces. No estaba dirigido a nadie. Era un borrador. 3 líneas con tachones, una cuarta línea que decía, la transferencia se completa cuando ella firme. Varón confirma fecha, 3 días después de la reunión. 3 días después de la reunión. La reunión era en 3 días. Lo que significaba que Varón ya tenía una fecha. Lo que significaba que Kael ya le había dado una fecha. Lo que significaba que la reunión no era una propuesta, era el inicio de un procedimiento que alguien había diseñado con suficiente anticipación como para tener fechas confirmadas. 6 años de protección. 6 años de interponerse entre Sera y el mundo. Y el mundo que Kael había estado bloqueando no era Varón. Era el momento adecuado para entregársela. Al día siguiente, Kael vino a mí. No a Sera. A mí. Llegó al templo al amanecer, cuando la luz todavía no había decidido si era mañana o si seguía siendo noche. Tocó el umbral con los nudillos, 2 golpes suaves, el gesto de alguien que no quiere parecer urgente. Entró sin esperar respuesta porque sabía que yo ya sabía que estaba ahí. Me encontré de pie frente a la mesa de piedra. No me moví. Medusa, dijo. Kael. Se quedó en el centro del templo. 48 años, complexión sólida, cabello oscuro con las primeras hebras grises en las sienes. Cara de hombre acostumbrado a ser creído.
ojos que miraban directo porque había aprendido que los hombres que desvían la mirada pierden conversaciones antes de abrirlas. Sé que fuiste a mi cuarto, dijo. Lo sé. El posadero me avisó. Una pausa. No vine a acusarte. Vine a explicarte. Ahí estaba. La tranquilidad. La misma que Sera había descrito. La de los hombres que ya tomaron su decisión y ahora solo necesitan administrar las consecuencias. Explícame, dije. Se acercó 2 pasos. Las serpientes en mi cabeza se orientaron hacia él. Él las miró un segundo, todo el mundo las mira ese primer segundo, y luego volvió a mirarme a mí. La situación de Sera es insostenible. Lleva 47 meses resistiendo a Varón. Cada mes que pasa, Varón tiene más recursos, más alianzas, más paciencia. Sera tiene los bienes pero no tiene la estructura para defenderlos sola. Sin Kael, sin mí, y en 6 meses Varón obtiene lo mismo por vía legal, con más costo para ella y ningún acuerdo que la proteja. ¿Y tu solución es adelantarte tú? Mi solución es negociar desde adentro antes de que Varón lo tome desde afuera. El acuerdo que firmé con él incluye una cláusula de residencia garantizada para Sera en la Casa de Piedra. Incluye una renta mensual de los contratos del norte. Incluye protección legal de su nombre durante 10 años. Lo dijo sin pausar. Lo tenía preparado, cada argumento en el orden correcto, cada número listo para ser pronunciado. Eso era lo que me confirmó todo. Los hombres que actúan por necesidad dudan. Los hombres que actúan por conveniencia tienen los números listos. ¿Cuánto te paga Varón a ti? Pregunté. Silencio. 2 segundos. 3. Hay una comisión de administración. Es estándar en este tipo de transferencias. ¿Cuánto? 200 monedas al cierre. Más el 15% de la renta anual de los contratos durante los primeros 5 años. Lo dijo al final con la misma voz que lo había dicho todo. Sin variar el tono. Como si el número fuera un detalle menor dentro de un argumento mayor. 200 monedas al cierre. Sera heredó del padre, tierras en el Valle Norte valuadas en 1.400 monedas de plata, 3 contratos gremiales con renta combinada de 280 monedas anuales, y la casa de piedra con el jardín. Kael iba a recibir 200 monedas por entregar todo eso. Y el 15% de 280 durante 5 años, otros 210 monedas en total. 410 monedas. Por 16 años de confianza. Por el juramento. Por el bracelete. 410 monedas y Sera con una renta mensual que dependería de la voluntad de Varón de honrarla. Vete, dije. Medusa, si escucharas el argumento completo, ya lo escuché. Vete. No se movió de inmediato. Los hombres acostumbrados a ser creídos necesitan un momento cuando dejan de serlo. Es como perder el equilibrio sin caer, el cuerpo lo registra, la postura lo muestra, pero los pies no se mueven todavía. Luego dio media vuelta y salió. Las serpientes siguieron su figura hasta que desapareció por el umbral. Entonces entendí lo que había venido a hacer. No había venido a explicarme. Había venido a medir qué sabía yo y qué iba a hacer con ello. Si yo confrontaba, él sabía que tenía poco tiempo. Si yo escuchaba sin actuar, interpretaba que podía continuar. Si yo lo echaba sin actuar, interpretaba que actuaría demasiado tarde. Había venido a tomar el pulso. Y yo acababa de mostrárselo. Tenía menos tiempo del que pensaba. La primera etapa era interceptar al mensajero de Varón antes de que llegara con la confirmación de la reunión. Si la reunión no tenía confirmación formal, el procedimiento no podía iniciarse. Varón necesitaba la aceptación de Sera para que el acuerdo tuviera validez legal. Sin reunión, sin firma. Sin firma, sin transferencia. Encontré al mensajero en el camino del mercado central. Llevaba un sobresellado con cera roja, el sello de Varón, un escudo partido con 2 líneas diagonales. No le quité el sobre. Le entregué otro. Escrito con la misma mano que Sera usaba para sus cartas comerciales, yo la había observado escribir suficientes veces para saber cómo formaba las letras, el ángulo de sus mayúsculas, la presión sobre el papel. El sobre decía que Sera requería posponer la reunión 7 días por razones de salud. Sin más explicación. El tipo de postergación que no cierra una puerta, que no provoca confrontación, pero gana tiempo.
El mensajero aceptó el intercambio con la indiferencia de alguien que lleva mensajes y no los lee. 7 días. Necesitaba encontrar a Sera antes de que Kael la encontrara a ella. Llegué a la casa de piedra al mediodía. Sera no estaba. La criada dijo que había salido temprano, que había dicho que iba a casa de su hermana. Dava. Me detuve en el centro del patio. Las serpientes se tensaron. Dava era 3 años mayor que Sera. Había tomado partido por Kael durante años, no con palabras, sino con silencios. Cuando Sera contaba conflictos con Varón, Dava escuchaba y luego decía, Kael sabe lo que hace. Cuando Sera dudaba de una decisión de Kael, Dava decía, confía en él, lleva años cuidándote. El tipo de respaldo que nunca se comprometía con nada pero siempre terminaba empujando en la misma dirección. Dava tenía 2 hijos. Tenía una casa pequeña con una deuda de 120 monedas con el gremio del tejido que llevaba 3 años sin poder saldar. Tenía exactamente el tipo de vulnerabilidad que Varón sabía cómo encontrar, y exactamente el tipo de amor de hermana que haría que Callar se sintiera como proteger. Fui a casa de Dava. Sera estaba sentada frente a su hermana en la sala principal. No lloraba. Tenía las manos sobre la mesa, las 2 manos planas, como quien necesita sentir una superficie sólida para seguir hablando. Dava tenía los ojos en la ventana. El tipo de mirada que no mira nada porque está mirando adentro, calculando. Dava me vio entrar. Sus ojos se movieron rápido, de mí a Sera, de Sera a la puerta, de vuelta a mí. Culpa. No sorpresa. Culpa. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Dije. No era pregunta. Dava abrió la boca. La cerró. Sera levantó la vista hacia mí con una expresión que no era de pregunta sino de confirmación, ya lo sospechaba, y ahora, por mi cara, ya lo sabía. 3 semanas, dijo Dava, en voz baja. Kael vino a verme. Me dijo que era la mejor opción para Sera. Que si yo interfería, Varón retiraría la cláusula de residencia y Sera quedaría sin nada. Tenía los papeles. Me mostró los números. Sera no se movió. «¿Y tú le creíste?», dijo. No con rabia. Con algo más frío que la rabia. Tenía los papeles, Sera. Te mostró los papeles de Kael. Los papeles de un hombre que te explicó por qué debías callarte y tú te callaste. 3 semanas. 21 días. Kael había ido primero a Dava, antes del borrador con fecha, antes de la visita al templo. Había construido el silencio por capas, empezando por la persona que más podría haber avisado. Eso no era improvisación. Eso era arquitectura. Sera retiró las manos de la mesa muy despacio. Se levantó. No dijo nada más a su hermana. Salió de la casa sin mirar atrás, y yo la seguí, y afuera el sol de mediodía caía sobre las piedras del camino con esa indiferencia perfecta que tiene el sol, sin importarle nada de lo que los humanos construyen y destruyen debajo de él. Caminamos en silencio hasta que Sera habló. ¿Por qué no me avisó ella? Sabía la respuesta. Pero la pregunta no me la estaba haciendo a mí. Se la estaba haciendo a sí misma, en voz alta, porque algunas preguntas necesitan ser pronunciadas para que el peso de ellas se vuelva real. Yo la dejé cargar con ese peso. Eso también era parte de lo que podía hacer por ella. La reunión seguía en pie, pospuesta 7 días, no cancelada. En algún lugar de la ciudad, Kael sabía que yo había interceptado el mensaje. Varón sabría antes del anochecer. El procedimiento no se había detenido. Solo había ganado tiempo. Y el tiempo, en este tipo de historias, siempre le pertenece más al que ya tomó su decisión que al que todavía está entendiéndolo todo. Esa noche, Sera me hizo la pregunta que yo esperaba. ¿Puedes sacarlo? Estábamos en la casa de piedra, en el jardín interior, con el granado oscuro sobre nosotras y el cielo lleno de estrellas frías. Sera había estado callada durante horas, el tipo de silencio que no es vacío sino lleno, que es el sonido de una mente reorganizando todo lo que creía saber. ¿A Kael? Al acuerdo. ¿Puedes anularlo? Me senté en el borde de la fuente. El agua estaba quieta. Las serpientes en mi cabeza se movieron hacia el frío de la noche, les gusta el contraste, el cambio de temperatura. El acuerdo entre Kael y Varón es válido si Sera firma la transferencia. Sin la firma de Sera, el acuerdo de ellos dos es papel. Hice una pausa. Pero hay un problema.
Dímelo. Kael tiene poder de administración delegado por tu padre. Firmado hace 12 años, cuando el padre todavía vivía y confiaba en él. Ese documento le da autoridad para tomar decisiones sobre los bienes durante periodos de incapacidad o ausencia del propietario. Si Kael argumenta que Sera está incapacitada para decidir, no estoy incapacitada. No. Pero si presenta ese argumento ante el Consejo de Gremios, ellos tienen 30 días para evaluarlo. En esos 30 días, Kael actúa con autoridad plena. Y en esos 30 días, el acuerdo con Varón puede ejecutarse sin la firma de Sera. Silencio. Las estrellas no se movieron. ¿Cuándo lo presentaría? Si sabe que intercepté el mensaje y que tú ya sabes todo, pronto. Tiene el incentivo de actuar antes de que yo encuentre la forma de bloquear el documento del padre. Ese era el dilema. 2 opciones. Las 2 destruían algo. Si Sera esperaba y yo buscaba el documento para anularlo, Kael actuaba primero y el procedimiento comenzaba sin necesidad de su firma. Si Sera confrontaba a Kael directamente ahora, hoy, esta noche, sin pruebas más sólidas que un borrador y el testimonio de Dava, él lo negaría todo, la carta de postergación se revelaría como falsificación, y Sera quedaría expuesta a una acusación de fraude. Las 2 opciones cortaban algo. En una, perdía el tiempo. En la otra, perdía la credibilidad. Hay una tercera opción, dije. Sera me miró. Encontrar dónde tiene Kael guardado el documento del padre. Los poderes de administración de esa época siempre tenían cláusulas de conflicto de interés. Si Kael es beneficiario directo de la transferencia, el poder queda anulado automáticamente. ¿Dónde lo tendría? Con el notario que lo redactó. El notario es quien certifica, y quien guarda la copia original. El notario es Bren. Barrio del Puerto. Mi padre lo usaba para todos sus documentos. ¿Lo conoces? De vista. Mi padre me llevó 2 veces cuando era joven. Eso es suficiente. Al día siguiente, antes del amanecer, Sera fue a ver a Bren. Yo fui con ella. El notario tenía 72 años y vivía sobre su propio archivo, un edificio estrecho de 3 pisos donde el primer piso eran los registros y los 2 superiores eran su casa. Olía a cera, a tinta vieja, a polvo de papel que nadie había movido en años. Abrió la puerta con la cautela de alguien que a esa hora solo esperaba malas noticias. Sera se presentó. Dijo el nombre del padre. El notario la reconoció, o reconoció el apellido, que en ese lugar valía lo mismo. Necesito revisar el documento de poder de administración que mi padre firmó a nombre de Kael, dijo Sera. El notario no respondió de inmediato. Miró sobre el hombro de Sera hacia mí. Las serpientes se movieron. Él desvió la mirada hacia Sera. ¿Sabe que estás aquí? ¿Kael? Sí. La pregunta no era de rutina. Era de alguien que ya había recibido instrucciones sobre esa visita. Vino antes, dije. Ayer por la tarde, confirmó el notario, con la resignación de alguien que no quería confirmar nada pero tampoco tenía voluntad para sostener la mentira. Me pidió que no entregara copias del documento sin su autorización explícita. Ese documento es propiedad de la familia de mi padre, dijo Sera. Su voz no subió ni un grado. Cada palabra salió a la misma temperatura que la anterior. No de Kael. Kael fue designado para administrar, no para poseer. Hay una diferencia. Si prefiere discutir esa diferencia ante el Consejo de Gremios, podemos hacerlo esta misma mañana. Traigo testigos. El notario la miró durante 3 segundos. Luego se dio vuelta y entró al archivo. Tardó 12 minutos. Los conté, apoyada en el umbral, con el olor a cera y el ruido de cajones abriéndose y cerrándose, el sonido de alguien buscando algo que sabe exactamente dónde está pero necesita el tiempo de fingir que lo busca. Volvió con un rollo de papel sellado con el sello de la familia del padre, un árbol con raíces visibles, el tipo de sello que los hombres que confían en sus herederos usan. Sera lo abrió ahí mismo, en el umbral, con la luz del amanecer entrando por detrás de nosotras. Cláusula 7, párrafo 3. El poder de administración quedará automáticamente suspendido si el administrador designado resulta ser parte interesada directa o indirecta en cualquier transacción que involucre los bienes administrados. Parte interesada directa. 410 monedas de comisión. El poder de Kael estaba anulado desde el momento exacto en que firmó el acuerdo con Varón.
Él lo sabía desde el principio. Por eso había ido al notario primero, no a proteger el documento, sino a bloquearlo. Por eso necesitaba presentar el poder ante el consejo antes de que alguien más lo leyera. Salimos del archivo. El sol subía sobre los tejados del barrio del puerto. El aire olía a pescado fresco y a humo de los primeros braseros. Sera caminaba con el rollo en las manos, sosteniéndolo con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse si lo apretaba demasiado. Yo pensé, tenemos lo que necesitamos. La reunión está pospuesta 6 días todavía. Podemos presentar esto ante el consejo mañana mismo, antes de que Kael pueda reaccionar. El acuerdo con Varón se cae sin el poder de administración. Sin el poder, sin la firma de Sera, el edificio que Kael construyó durante 21 días se derrumba en una mañana. Pensé, ganamos. Debí saberlo. Cuando creo que gané es exactamente cuando la historia me recuerda que llevo demasiados siglos viva para seguir cometiendo ese error. A 2 calles del archivo del notario, un hombre estaba apoyado contra la pared de una tienda cerrada. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, mirando la calle con la expresión de quien no mira nada en particular. Pero cuando Sera pasó frente a él, sus ojos se movieron. Y no volvieron a moverse. Quedaron fijos en el rollo de papel que ella llevaba en las manos. Lo vi. Sera no. Las serpientes se orientaron hacia el hombre. Él sintió la mirada, todo el mundo la siente aunque no me miren a mí, y descruzó los brazos muy despacio, con la calma de alguien que acaba de recibir la información que necesitaba y ahora solo necesita retirarse sin apresurar el paso. Ese hombre no era de Kael. La ropa no era de alguien del mercado ni del gremio. Era de alguien que esperaba instrucciones y recibía pago por saber cuándo actuar. Era de Varón. Varón sabía de la visita al notario. Lo que significaba que Kael le había dicho que yo había interceptado el mensaje. Lo que significaba que la postergación de 7 días que yo pensé que ganaba tiempo era información que Varón ya tenía calculada, y había usado esas horas para reorganizar el procedimiento en lugar de esperarlo. La reunión ya no importaba. Si Varón tenía confirmación de que Sera tenía el documento con la cláusula, actuaría esta misma noche. No dentro de 6 días. Esta noche. Aceleré el paso. Alcancé a Sera. Cambia de dirección, dije en voz baja. No vuelvas a la casa de piedra todavía. Ella giró sin preguntar. Fuimos al templo. Ahí, de pie en el centro del espacio de piedra, con la columna de luz del mediodía cruzando el suelo entre nosotras, Sera se detuvo y habló. Medusa. ¿Cuándo fue la última vez que revisé los contratos del norte? Una pausa. No el resumen que Kael me entregaba. Los contratos reales. La pregunta no me la estaba haciendo a mí. Y la respuesta era, nunca. Kael siempre entregaba el resumen. Kael siempre interpretaba los números. Kael siempre era quien sabía qué valía qué y en qué condiciones estaba cada acuerdo. 6 años de protección. La protección no había sido un escudo. Había sido una venda sobre los ojos de alguien que confiaba demasiado para mirar. Necesito que esta noche vayas a la sede del Gremio del Norte, dije. A pedir el registro de los contratos de los últimos 3 años. Tienes derecho como propietaria. El poder de Kael está anulado, y aunque él no lo sabe todavía, tú lo sabes. ¿Y tú? Yo voy a buscar al hombre de Varón. No para confrontarlo. Para seguirlo de vuelta hasta donde Varón estuviera reunido con Kael. Porque si Varón había reorganizado el procedimiento, lo habría hecho en persona esta noche. Y yo necesitaba saber exactamente qué habían decidido para poder moverme antes de que lo ejecutaran. Antes de que Sera saliera del templo, se detuvo en el umbral. Se dio vuelta. ¿Por qué no me avisaste antes lo que sabías sobre Kael? Cuando vine a preguntarte sobre los hombres que protegen. Antes de que nada de esto pasara. La columna de luz tocó la pared del fondo. Me quedé en silencio un momento. Porque quería ver si esta vez era distinto, dije. Sera me miró. Y no preguntó más. No necesitaba preguntar más. Ya sabía la respuesta. Y yo ya cargaba con el peso de haberla visto venir desde lejos y haber elegido esperar. Como si el patrón pudiera romperse solo. Como si la historia pudiera tomar una dirección nueva por primera vez en todos mis siglos. No se rompió. El corredor de Varón estaba a 2 calles del templo, esperando que alguien saliera.
Y el día se acababa. Lo encontré esa noche. Al hombre de varón. Lo seguí desde el templo hasta una casa de 2 pisos en el barrio de los Gremios, discreta, sin señales en la fachada, con una sola ventana iluminada en el segundo piso. Entró por la puerta principal sin llamar. Yo esperé afuera, con la espalda contra la pared de la casa vecina, con las serpientes quietas y el frío de la noche instalándose en las piedras del suelo. Por la ventana iluminada llegaban voces. No palabras, solo el ritmo del habla, el tono de 2 hombres que discuten el paso siguiente cuando el plan ya está acordado. 2 hombres. Kael y Varón. En esa casa, en ese momento, estaban deshaciendo todo lo que yo había hecho en 48 horas. Entré por la puerta del lado, una entrada de servicio que se dio sin resistencia porque las puertas viejas sin seguro de bronce nunca resisten a alguien que sabe cómo empujar. El pasillo de adentro olía a madera húmeda y a aceite de lámpara. Subí la escalera. Me detuve a 4 escalones de la puerta. Escuché. Varón hablaba con la voz de alguien que está recalculando en voz alta. 61 años, experiencia de 40 de esos años en transacciones que nadie debería examinar con demasiado cuidado. Dijo 2 palabras que me bastaron, esta noche. No mañana. No en 6 días. Esta noche Varón iba a mandar a sus hombres a buscar a Sera. No para un procedimiento legal. Para la cámara de firma. La que estaba en la sede del Gremio del Norte, donde Sera, en ese momento, debería estar buscando los registros de los contratos. Trampa. La sede del Gremio del Norte no era territorio neutral. Era territorio de Varón, su gremio de base, sus aliados de 20 años, sus hombres en cada pasillo. Yo le había dicho a Sera que fuera ahí. Yo la había mandado directamente a donde Varón la esperaba. Bajé la escalera. Salí por la puerta de servicio. Corrí. Las serpientes se tensaron con el movimiento. No les gusta la velocidad cuando la oscuridad es total y el suelo es piedra irregular. No me importó. Crucé 4 calles, 2 plazas, un mercado cerrado con los puestos cubiertos por tela oscura. La ciudad de noche tiene un ruido específico, el de las cosas que se mueven sin querer ser vistas. Yo era parte de ese ruido. Llegué a la sede del Gremio del Norte. Los guardias de la entrada me vieron venir y tuvieron ese segundo de duda que tienen todos los guardias cuando ven algo que no saben cómo clasificar. Las serpientes ayudan con esa duda. Aproveché el segundo. Entré. La sala principal estaba iluminada con antorchas en los muros, una habitación larga con mesas de registro y un mostrador de piedra al fondo. Sera estaba junto al mostrador, hablando con un empleado de mediana edad que tenía en las manos un registro abierto. No había llegado todavía ningún hombre de Varón. Llegué antes. Por poco. Nos vamos, dije. Sera levantó la vista. El empleado me miró. Todavía no terminé, dijo Sera. Nos vamos. Ella leyó mi cara. Cerró el registro. Se lo entregó al empleado sin explicación. Salió conmigo. Afuera, en la calle, escuché los pasos antes de verlos, 3 hombres doblando la esquina desde el este, a paso rápido, con la dirección específica de alguien que ya sabe a dónde va. Los hombres de Varón. Llegaron a la puerta del gremio 30 segundos después de que nosotras salimos por el callejón lateral. 30 segundos. Sera lo supo cuando oyó los pasos acelerarse detrás de nosotras. No corrimos. Correr en una ciudad de noche cuando te siguen es anunciar dónde estás. Caminamos rápido, giramos 2 veces, entramos a un patio interior de una casa que yo conocía de otra visita, años atrás. El patio tenía una fuente pequeña y una higuera. Nos quedamos en el rincón más oscuro. Los pasos pasaron por afuera. Se detuvieron. Continuaron. Se fueron. Sera exhaló. Yo no. Porque lo que acababa de suceder no era una victoria. Era el final de la primera mitad de la trampa. 10 minutos después, Kael entró al patio. No con los hombres de Varón. Solo. Sin lámpara. Con las manos visibles a los costados, el gesto universal de quien quiere demostrar que no lleva arma. Caminó hasta el centro del patio, junto a la fuente, y se detuvo. La higuera estaba entre nosotros. La luz de la luna entraba entre las hojas y hacía manchas irregulares sobre las piedras del suelo. Medusa, dijo. No a Sera. A mí. Las serpientes se orientaron hacia él.
Algunas mostraron la lengua, la forma que tienen de leer el aire, de leer la temperatura de un cuerpo que se acerca. Sabías que vendría, dije. Sabía que vendrías al patio. Una pausa. Hay 4 salidas. 2 están bloqueadas por hombres de varón. Una da al callejón que lleva al río, esa está libre. La 4ª es esta puerta por donde entré. ¿Qué quieres? Quiero que Sera escuche lo que tengo que decir. Ya lo dijo en el templo, dijo Sera. Salió del rincón oscuro y se quedó de pie detrás de mí. Su voz no temblaba. 410 monedas y una cláusula de residencia. Ya lo escuché. No. Kael la miró por primera vez desde que había entrado al patio. Eso fue la explicación del acuerdo. Lo que no te dije es por qué. No me interesa el por qué. Debería. Dio un paso hacia adelante. Las serpientes se tensaron. Él se detuvo. Varón tiene documentos, Sera. No los que Kael negoció. Los que el padre firmó hace 19 años, antes de que tú tuvieras edad para entender lo que firmaba. Deudas. Compromisos de tierra. Una prenda sobre los contratos del norte que el padre nunca te mencionó porque esperaba resolverla antes de morir. Silencio. La fuente hacía un ruido pequeño y constante. El agua cayendo sobre la piedra. No existían esas deudas, dijo Sera. Existían. Las pagué yo. Durante 11 años, antes de que el padre muriera y después. 470 monedas en total, en 9 entregas distintas. Hizo una pausa. El acuerdo con varón no es una traición. Es la única forma de saldar lo que el padre debía sin que tú lo pierdas todo de golpe sin entender por qué. La higuera se movió con el viento. 470 monedas. 9 entregas. Si era verdad, cambiaba todo. Si era mentira, era el argumento más calculado que alguien podía construir para inmovilizar a Sera en el momento exacto en que necesitaba decidir. Yo miré a Kael. 48 años, cara de hombre acostumbrado a ser creído. La misma tranquilidad de siempre. La misma voz pausada. La misma mirada directa. Y en su mano izquierda, que había tenido en el costado desde que entró, el bracelete. El de Sera. El de cuero trenzado con el cierre de bronce. Lo tenía él. En la mano. No en el bolsillo. En la mano abierta, visible, como quien muestra una prueba. O como quien devuelve algo que tomó sin permiso. ¿Cuándo lo tomaste?, dijo Sera. Su voz cambió por primera vez. Bajó un grado. No de miedo, de reconocimiento. Esta tarde. En la casa. Cuando vine por los documentos del padre. Lo extendió hacia ella. Lo tomé para devolvértelo. Sera no lo tomó. Yo tampoco moví la vista del bracelete. Porque ese era el momento. El momento del clímax que no se anunciaba, que llegaba envuelto en una pregunta sobre si las deudas existían o no, en la imagen de un hombre ofreciendo devolver algo con la misma mano con que lo había tomado. Sera, dije en voz baja. Si los documentos del padre existen, varón los tiene. No Kael. Y si varón los tiene, presentarlos ante el consejo no depende de lo que Kael diga o no diga esta noche. Kael me miró. Por primera vez, en todos los días que llevábamos en esto, Kael me miró sin la tranquilidad de los hombres que ya tomaron su decisión. Me miró con algo distinto. Reconocimiento. El tipo que tiene a alguien cuando entiende que el otro entiende. Correcto, dijo. Tranquilo otra vez. Demasiado rápido. Si los documentos son de varón, Kael no los controla. Lo que significa que el acuerdo con varón es la única forma de que esos documentos no aparezcan ante el Consejo como reclamo independiente. Dije, lo que significa que Kael acaba de confirmar que los documentos existen y que varón los tiene. Que Kael y varón comparten información desde hace más tiempo que 21 días. Silencio. El agua sobre la piedra. Las hojas de la higuera. Kael cerró la mano alrededor del bracelete. Apretó. Luego se dio vuelta y salió por la puerta por donde había entrado. El bracelete se fue con él. Sera se quedó en el centro del patio, con la mano izquierda en el lugar donde había estado el bracelete durante 6 años, la muñeca desnuda, el peso ausente, la huella invisible del cuero en la piel.
Lo que parecía que Kael le devolvía era la prueba. Lo que en realidad se llevó era la última duda. Esperamos 5 minutos en el rincón oscuro. El frío del patio se instaló del todo. La fuente seguía. Las hojas seguían. Sera se sentó en el borde de la fuente y miró sus manos abiertas sobre las rodillas. Si las deudas existen, dijo, mi padre me mintió años. Y Kael lleva años creyendo que eso le daba derecho sobre mí. Sí. Y si no existen, construyó el argumento más sofisticado posible para inmovilizarme en el momento exacto en que necesitaba decidir. También sí. Salimos por la salida al callejón del río, la que Kael había dicho que estaba libre. Eso me preocupó más que si hubiera estado bloqueada. Cuando alguien que quiere controlarte te deja una salida abierta, es porque necesita que la uses. Caminamos hasta el templo sin hablar. Adentro, con las puertas cerradas y las serpientes en reposo, esperamos que amaneciera. Pensé en Kael cerrando el puño alrededor del brazalete en el patio. No lo había llevado para devolvérselo. Lo había llevado para que Sera viera que lo tenía. Para que supiera que había entrado a la casa de piedra y que podía volver cuando quisiera. Eso no era la conducta de un hombre que negocia. Era la conducta de un hombre que cree que posee. La historia de las deudas del padre podía ser verdad o podía ser mentira. Pero la razón por la que Kael la contó no era proteger a Sera. Era recordarle que tenía cosas de ella que ella no sabía que tenía. Esa fue la revelación de segunda capa. No era que Kael la traicionara. Era que yo me había convertido en el instrumento de esa traición, y él me lo había demostrado devolviendo el brazalete a su propio bolsillo. El Consejo de Gremios abrió sus puertas al amanecer. Sera presentó el documento con la cláusula antes de que los miembros del Consejo terminaran su primer vaso de agua del día. 12 minutos. Eso tardó el secretario en registrar la presentación, verificar el sello del padre, leer la cláusula 7, párrafo 3, y emitir el certificado de suspensión provisional del poder de administración de Kael. 12 minutos. Eso era todo lo que había tardado en deshacerse de 16 años de construcción legal, en papel. El problema es que el papel nunca es el único frente. Salimos del consejo al mediodía. Sera caminaba con el certificado en la mano. El sol caía directo sobre las piedras del mercado. Olía a pan reciente, a especias, al cuero de los puestos de los zapateros. El mundo de la mañana siguiente, idéntico al mundo de cualquier mañana anterior, sin saber todavía lo que había cambiado. El mensajero de varón llegó antes de que llegáramos a la esquina. Un muchacho de no más de 15 años, cara de alguien que entrega mensajes sin leerlos y cobra por la rapidez. Extendió un sobresellado. Sera lo abrió. La letra era de varón. El tono había cambiado, ya no cordial. Directo. Decía que poseía documentos firmados por el padre de Sera, fechados hace 19 años, que establecían una prenda sobre los contratos del norte como garantía de una deuda de 470 monedas. Que esa prenda era anterior al poder de administración de Kael. Que su suspensión no afectaba el reclamo. Que tenía 3 días para decidir entre firmar la transferencia voluntaria con las condiciones negociadas, residencia garantizada, renta mensual, o enfrentar el reclamo ante el Consejo con los documentos del padre presentados como evidencia. 3 días. Las deudas existían. Sera dobló la carta muy despacio. La guardó en el bolsillo. Siguió caminando. Yo caminé a su lado sin decir nada. Esa fue la segunda onda que llegó en el peor momento posible, en el mismo instante en que pensamos haber ganado algo, en el mismo aliento después del certificado, en la misma mañana. No en 6 días. No después de respirar. Ahora, con el certificado todavía tibio en la mano de Sera y la carta de varón en el bolsillo. El plan falló. No porque el documento fuera falso. No porque el Consejo no reconociera la cláusula. El plan falló porque Kael y Varón habían construido 2 procedimientos paralelos, uno que dependía del poder de administración de Kael, y uno que no dependía de nada que yo pudiera bloquear. Las deudas del padre existían antes de cualquier documento que Kael hubiera firmado. Y Varón las había comprado, o esperado, o guardado, durante años, sabiendo que llegaría el momento de usarlas. 19 años. Varón llevaba 19 años con esos documentos. El padre de Sera los había firmado cuando Sera tenía 4 años. 4. Fuimos al templo.
Sera puso el certificado y la carta de varón sobre la mesa de piedra, uno junto al otro. Un documento que anuló el poder de Kael. Una carta que lo hacía irrelevante. ¿Qué pasa si firmo?, dijo. Conservas la residencia en la casa de piedra y la renta mensual, si varón honra el acuerdo. ¿Y si no lo honra? Entonces tienes un papel que dice que debería hacerlo. ¿Qué pasa si no firmo? Varón presenta los documentos del padre. El consejo evalúa el reclamo. Si la prenda es válida, y lo es, si el padre la firmó, los contratos del norte pasan a varón como pago de la deuda. La casa de piedra depende de si la prenda la incluía o no. ¿La incluía? No lo sé todavía. Sera cerró los ojos. 5 segundos. El sol se desplazó. Las serpientes se movieron. Si firmo, dijo, con los ojos todavía cerrados, termina hoy. Pierdo los contratos pero guardo la casa y la renta. Y si no firmo, quizás lo pierdo todo, o quizás no pierdo nada, si el documento del padre tiene defectos. ¿Cuánto tiempo necesitas para verificar los defectos? Más de 3 días. Sera abrió los ojos. Entonces la decisión ya está tomada. Varón lo diseñó así. Eso era exactamente lo que era. No una elección, una ilusión de elección dentro de un espacio donde todas las opciones reales habían sido eliminadas antes de que comenzara el reloj. Kael lo sabía desde el primer día. Por eso la protección había parecido protección. Por eso el bracelete había parecido un juramento. Por eso los 16 años habían parecido 16 años de lealtad, porque el tiempo que Kael pasó cerca de Sera era el tiempo que necesitaba para asegurarse de que, cuando llegara el momento, no hubiera ninguna salida que no hubiera bloqueado con anticipación. La protección no había sido un escudo. Había sido el diseño de una jaula tan bien construida que nadie la reconoce como jaula mientras la habita. Durante los 2 días siguientes, intenté encontrar al notario que había certificado la deuda del padre hace 19 años. Bren no sabía nada, el documento era anterior a su práctica. Rastreé el sello al gremio de notarios del sur de la ciudad, donde 3 registros distintos confirmaban que la deuda había sido real, que la prenda había sido legal, y que el padre había firmado en presencia de 2 testigos cuyos nombres eran verificables. No había defecto. El padre de Sera se había endeudado a los 32 años, cuando el negocio del norte todavía era pequeño y el dinero escaseaba. Había pagado la mayor parte con los años, pero no toda. Los últimos 470 de 4.200 monedas originales habían quedado como prenda sobre los contratos, en un documento que el padre esperaba resolver antes de morir. No lo resolvió. Y nadie, en 22 años de trabajo del padre y 6 años de administración de Kael, le había dicho a Sera que existía esa deuda. No porque no la conocieran. Porque la información le daba a quien la tenía el poder de usarla en el momento elegido. El tercer día al amanecer, Sera me buscó en el templo. Llegó con la ropa que había usado los 3 días, no había vuelto a la casa de piedra desde la noche del patio. Tenía el mismo color de piel de siempre, la misma postura, los mismos ojos. Pero había algo que no tenía nombre exacto y que yo reconocí porque lo había visto antes, en otras mujeres, en otras eras, la forma en que el cuerpo absorbe una decisión irreversible y empieza a habitarla como si siempre hubiera sido el único cuerpo posible. Voy a firmar, dijo. Lo sé. ¿Vas a venir? Me detuve un momento. ¿Quieres que vaya? Silencio. Largo. Las serpientes se aquietaron. No, dijo al final. Quiero hacerlo sola. Salió del templo. Yo me quedé en el umbral, con las manos en los costados y el sol de la mañana calentando las piedras del suelo, viendo cómo Sera caminaba hacia la cámara de firma con la espalda recta y la cabeza levantada, no porque no le doliera, sino porque había decidido que si tenía que hacerlo, lo haría sin que nadie pudiera decir después que lo había hecho doblada. No estuve ahí cuando firmó. Pero supe exactamente lo que pasó. Kael estaba presente. Con su mano sosteniendo levemente el pulso de ella mientras la pluma tocaba el papel. La misma firmeza de cuando la protegía. El mismo gesto. El significado opuesto. La vi regresar al templo esa tarde. Se sentó en el suelo de piedra, en el mismo lugar donde había pasado la noche de espera. Las rodillas dobladas, los brazos sobre las rodillas, la cabeza inclinada hacia adelante. Yo me senté frente a ella. No dije nada. Ella tampoco. Después de un rato,
levantó la cabeza. Me quedé con la casa, dijo. Lo sé. ¿Varón pagará la renta? Por un tiempo. Los hombres como varón pagan mientras les conviene. Después buscan la forma de que deje de convenirles. Sera asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Luego miró su muñeca izquierda. La piel donde había estado el brazalete durante 6 años. Sin marca visible. Sin cuero. Sin cierre de bronce. Lo buscó sin querer. Lo notó. No dijo nada. Ese silencio fue la perda real. No los contratos ni los documentos ni el procedimiento legal. Ese momento, ella mirando su muñeca desnuda en el suelo de mi templo, buscando sin querer algo que alguien le había quitado, fue lo que Kael se llevó que no estaba en ningún papel. La certeza de haber sido protegida. Eso es lo que más cuesta recuperar. No los bienes. No el dinero. La certeza de que quien dijo que te cuidaba, te cuidaba. Una vez que se rompe, el cuerpo lo recuerda. La mano busca el brazalete. Los ojos buscan la puerta cuando alguien entra. La espalda se tensa antes de que haya razón. Eso no lo devuelve ningún certificado. Eso lo carga Sera. Todos los días. Desde hoy. 3 semanas después, Sera vino al templo con el brazalete en la mano. No en el pulso. En la mano. Partido. El cuero estaba cortado en el punto donde el cierre de bronce lo sujetaba, un corte limpio, hecho con cuchillo, no roto por tensión. Alguien lo había cortado deliberadamente. Lo sostenía con los 2 pedazos juntos, como si todavía pudieran unirse si los presionaba lo suficiente. Me lo extendió. No lo tomé. Lo miré. El cuero trenzado oscuro. El cierre de bronce con la serpiente pequeña grabada. La marca del cuchillo exactamente donde la promesa había sido sellada. 6 años de muñeca. 6 años de ese peso específico que se vuelve tan familiar que el cuerpo lo incorpora, y cuando desaparece, la ausencia pesa más que el objeto que estuvo ahí. Lo encontré esta mañana en el umbral de la casa, dijo Sera. No había nadie afuera. Solo esto. Kael. No como mensaje de amenaza. Como declaración de cierre. El tipo de gesto que hacen los hombres que necesitan que el final también les pertenezca, que la última imagen sea suya, que el objeto que ellos pusieron ellos lo rompan, que el ciclo tenga su firma en la última página. Déjalo, dije. Sera lo miró un momento más. Luego lo dejó caer. El brazalete partido tocó el suelo de piedra del templo y quedó ahí, los 2 pedazos separados, el cierre de bronce entre ellos, la serpiente grabada mirando hacia arriba. Eso fue lo que el episodio entero había construido para llegar a ese sonido. El sonido de algo que cae y no se recoge. Sera se sentó. Yo también. La columna de luz de la mañana cruzaba el suelo entre nosotras y los 2 pedazos del brazalete. Las serpientes en mi cabeza se movieron hacia la luz, les gusta la mañana, siempre. Varón mandó el primer pago de la renta, dijo Sera. ¿Llegó completo? Completo. A tiempo. Una pausa. No esperaba eso. Todavía no le conviene no pagarlo. Después de 6 meses, empieza a calcular si le cuesta más mantenerlo que no mantenerlo. Sera asintió. Afuera, el mercado empezaba su ruido de mañana. El golpe del metal, las voces de los vendedores, el olor a especias que llegaba hasta el umbral del templo cuando el viento soplaba desde el este. Todo el mundo ordinario en su movimiento ordinario, sin saber, sin necesitar saber, lo que había pasado en estas semanas dentro de la casa de piedra del padre de Sera y en el barrio del puerto y en el patio con la higuera y en este mismo suelo de piedra. Así es como terminan estas cosas. No con estruendo. Con el mercado abriendo a la hora de siempre. ¿Y Kael? Dijo Sera. Se fue de la ciudad. El gremio de mercaderes lo registró como agente en tránsito, no tiene dirección fija. Nadie lo buscaría. Eso era lo que más sabía yo de este tipo de historias, que los hombres que hacen lo que Kael hizo raramente enfrentan consecuencia formal. Se van. Construyen otra cara en otra ciudad. Encuentran a alguien nuevo que necesita ser protegido. Kael estaba en algún lugar, ahora mismo, siendo el hombre que hace promesas con la misma voz pausada. Con alguien que todavía no sabía lo que venía. Construyendo el brazalete, el juramento, los 16 años,
empezando desde el principio con la paciencia de quien sabe exactamente cuánto tiempo necesita. Eso es lo que llevas contigo cuando yo termino de contarte esta historia. No solo lo que le pasó a Sera. La certeza de que mientras tú escuchas esto, él está en algún lugar comenzando con alguien más. Hoy, Sera estaba en el templo con la muñeca desnuda y el bracelete partido en el suelo y el primer pago de varón en el bolsillo, que era todo lo que había quedado de 22 años de trabajo de su padre y 6 años de creer que estaba protegida. Medusa, dijo. Sí. ¿Por qué me buscaste cuando el aire cambió de peso? ¿Por qué llegaste ese primer día, sin ser convocada? Era la pregunta real. La que había estado debajo de todas las otras desde el principio. Me tomé un momento. Porque conocí a Kael antes. Sera me miró. ¿Cuándo? Hace mucho. Las serpientes se acomodaron. El sol se desplazó un dedo. No él exactamente. Pero el mismo patrón. El mismo hombre con otra cara, en otra ciudad, en otro siglo. Una mujer distinta. Los mismos 16 años. El mismo juramento. El mismo bracelete, entonces era un anillo, pero era el mismo objeto. El mismo peso en la misma muñeca. La misma promesa con la misma voz pausada de hombre acostumbrado a ser creído. Una pausa. Esa vez también llegué cuando el aire cambió de peso. También intervine. También llegué tarde a lo que importaba. ¿Qué pasó con ella? Firmó. Perdió los bienes. Se quedó en la casa. Una pausa. Murió en esa casa, 20 años después, sin haber entendido del todo por qué había pasado lo que había pasado. Nadie le explicó que lo que vivió tenía un nombre y un patrón y que ese patrón se repetía. ¿Y tú se lo dijiste? No. ¿Por qué? Porque quería ver si esta vez era distinto. Sera me miró durante un tiempo largo. No lo fue. No. ¿Y la próxima vez? Las serpientes se tensaron. Esa pregunta era la que yo llevaba siglos sin saber responder. No lo sé, dije. Era la respuesta más honesta que tenía. Pero sé que esta vez te lo cuento. La de antes no supo que había habido otra antes que ella. Tú sí. Eso no te devuelve los contratos del norte. No te devuelve los años. Pero es lo único que puedo darte que no existía en la otra historia. Sera lo dejó reposar un momento. ¿Para qué me sirve saberlo? Para que cuando alguien coloque algo en tu muñeca la próxima vez, un bracelete, un anillo, una promesa, y diga que te protege, tu cuerpo recuerde este momento. Señalé los 2 pedazos en el suelo. Y sepa hacer la pregunta que no hiciste antes. ¿Qué pregunta? ¿De qué me protege? ¿Y de quién? Sera lo miró. Los pedazos del bracelete. La serpiente de bronce mirando hacia arriba. No los recogió. Se levantó. Me miró una vez más, con la misma mirada de los 17 años, la misma pregunta grande, pero con el peso de todo lo que había pasado en medio. Luego salió. Yo me quedé en el templo. Con los pedazos en el suelo. Con el mercado afuera. Con las serpientes en la luz de la mañana y el peso de lo que no dije y el peso de lo que elegí no hacer y el peso de los siglos que llevo viendo este mismo patrón y eligiendo, cada vez, esperar un poco más para ver si esta vez es distinto. Lo que no le dije a Sera, lo que me guardo yo, es que la revelación de este episodio no era Kael. No era varón. No era el patrón que se repite en cada siglo con distinto nombre. La revelación era yo. Que vi el patrón desde el primer día. Que conocía el final antes de que comenzara. Que llegué sin ser convocada porque el aire cambió de peso, y el aire cambia de peso para mí cada vez que alguien está a punto de ser destruido por algo que yo podría haber nombrado antes. Y elegí esperar. Para ver si esta vez era distinto. No fue distinto. Y el costo de mi espera lo pagó Sera, con la firma, con la muñeca desnuda, con el bracelete partido en el suelo de mi templo. Afuera, en algún lugar que no conozco todavía, hay otra mujer. Con otro hombre de voz pausada y manos que protegen. El aire alrededor de ella lleva días sintiéndose diferente. Más denso. Con esa quietud específica que precede a las cosas que no tienen vuelta atrás. Ella también tiene algo en la muñeca. Cuero, metal, hilo, no importa el material. Lo que importa es que lo toca cuando tiene miedo,
porque alguien le dijo que mientras ella lo lleve, nada la alcanzará. ¿Esta vez voy a llegar antes? Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.